Se ha conocido la votación en la Cámara de Diputados que aprueba el proyecto que permite a las personas el poder acceder hasta el 10% de sus fondos previsionales para los efectos de poder enfrentar los efectos económicos de la crisis del COVID-19. Obviamente esto sería una ayuda, la cual es anhelada por, yo creo que gran parte de las familias chilenas, dada la gravedad y profundidad de esta crisis. Ahora bien, la pregunta que se hacen muchos es decir, bueno, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿No? ¿Qué es lo que pasa con este proyecto? Bueno, lo que ocurre con este proyecto es que tiene que ir ahora al Senado, donde va a tener que ser analizado y votado favorablemente por 3/5 de los miembros en ejercicio de la Cámara Alta para los efectos de que pueda ser aprobado. Para esto se va a necesitar, en la práctica, que voten en bloque todos los senadores de la oposición, todos los senadores independientes y 3 senadores de Chile Vamos. O sea, van a tener que descolgarse también parlamentarios de gobierno para los efectos de que esto se apruebe, lo mismo que pasó ya en la Cámara de Diputados. Ahora, aún así, si se supera la valla del Senado, que no es nada fácil, también existe la duda si es que el presidente Piñera puede llevar esto al Tribunal Constitucional para los efectos de matar ahí esta reforma. Ahora, la verdad es que esta es una situación la cual provoca bastante temor en muchos, porque bien se sabe que el Tribunal Constitucional, lamentablemente, a partir del mecanismo muy deficiente de designación de sus miembros, finalmente está cuoteado políticamente. Y esto involucra de que es el presidente de la República quien tiene la posibilidad de designar a 3 de los 10 miembros del Tribunal Constitucional a su arbitrio. Así es como llegó la actual presidenta del Tribunal Constitucional, la señora María Luisa Abraham, quien era básicamente una asesora del presidente Piñera en su primer mandato, en su primer periodo, y es una colaboradora histórica, además, de Sebastián Piñera. Y bueno, ella llegó al Tribunal Constitucional sin haberse dedicado nunca al derecho constitucional, sin haber impartido nunca una cátedra de derecho constitucional, sin haber hecho ningún documento, artículo, paper de ninguna naturaleza de derecho constitucional. No, era la persona que podía designar al presidente, era la persona de su confianza, la puso ahí. Ahora, hay 4 otros miembros del Tribunal Constitucional que son coteados políticamente, o sea, se designan básicamente a partir de un acuerdo político que opera en la práctica y que involucra que cada coalición o cada grupo, en rigor, de la lógica del binominal, asigna a un miembro de estos 4. Entonces, así, lo que es la centroizquierda, PS, PPD designa uno, la democracia cristiana nombra a otro, el RN nombra a otro y la UDI nombra a otro, y cuando cada una de estas coaliciones o estos grupos van a proponer al Senado el nombre de alguna de estas personas o a la Cámara de Diputados en su caso, entonces el trato tácito, ¿no? El pacto es que nadie molesta a ese candidato, o sea, todos lo aprueban, ¿no? Porque en el fondo está cuoteado. Este es un pacto político que no está en la Constitución y que ha hecho que finalmente personas que no tengan ningún mérito estén ahí básicamente por lo que es el tema del cuoteo político. Ahora bien, hay otros 3 miembros que son elegidos por la Corte Suprema donde sí hay un análisis mayor acerca de la trayectoria y competencias de quienes pretenden estar en este cargo. Pero finalmente, este sistema ha hecho que hoy día se considere que la coalición de gobierno actual, ¿no? Que es Chile Vamos, la centro-derecha, tienen la mayoría, entre comillas, del Tribunal Constitucional. Además, como son 10 miembros, si hay un empate a 5, dirime el presidente. O sea, lo que dice el presidente es lo que vale. Adivinen quién era el presidente, ya se los dije. María Luisa Abraham, ex colaboradora, ex jefa de asesores de Sebastián Piñera, que está ahí solamente por el nexo que tiene con el actual mandatario. Así que, en ese sentido, obviamente, que vaya o no al Tribunal Constitucional parece ser bastante relevante, sobre todo si es que consideramos que el presidente y la administración Piñera tienen puesta la camiseta 100% con los grandes empresarios y los grupos económicos que se verían muy perjudicados si es que finalmente se toca este sistema de capitalización individual, el cual básicamente lo que hace es entregarle una cantidad muy importante de recursos que van desde los trabajadores hacia las empresas a través de las inversiones, entre comillas, que hacen las AFP. Y por lo tanto, tocar la gallina de los huevos de oro del gran empresariado en Chile es una verdadera herejía, como lo dijo el presidente de la CPC, el señor Sutil, ¿no? O sea, estos fondos no se tocan, el modelo no se toca, y por lo tanto van a hacer todo lo posible para que eso ocurra. Ahora, esto hace que valga la pena analizar un poco más en detalle cuál es el fundamento que podría tener estos alegatos de inconstitucionalidad, los cuales ya se han hecho. Tanto así que a la salida de la votación en la Cámara de Diputados,
ya el ministro Blumel y Briones dijeron, ¿sabe qué? Este proyecto tiene un problema, es inconstitucional. ¿Pero de qué se trataría esa inconstitucionalidad? ¿Tiene algún fundamento? ¿Podría el Tribunal Constitucional conocer de esta materia? Analicémoslo. El artículo 93 de la Carta Fundamental de la Constitución vigente del año 80 establece dentro de las competencias del Tribunal Constitucional el resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional. Por lo tanto, esto involucra que claramente se puede dar una cuestión de constitucionalidad aun cuando se trata de un proyecto de reforma constitucional. Muchos se dirán, pero esto es bastante curioso, ¿no? Esto es raro porque finalmente todo proyecto de reforma constitucional per se, ¿no?, involucra cambiar la constitución vigente y por lo tanto sería, entre comillas, inconstitucional. Claro, pero no se alude a aquello con estos posibles conflictos de constitucionalidad. En rigor, a lo que se alude tiene que ver con que la Carta Fundamental vigente establece en su capítulo 15 cuál es el mecanismo que se tiene que respetar para poder reformar la Constitución. Entonces, obviamente, lo que puede controlar el Tribunal Constitucional es que ese mecanismo se respete, ¿no? Y eso es finalmente lo que podría determinar que una reforma constitucional sea inconstitucional, ¿no? Porque no respeta este mecanismo. Ahora, analicemos cuáles son los argumentos o cuál es finalmente el argumento que se está invocando por parte del gobierno para decir de que este proyecto sería inconstitucional. Bueno, el capítulo 15 de la Carta Fundamental que habla sobre reforma a la Constitución parte con el artículo 127. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque el artículo 127 en su inciso primero regula precisamente lo que son las limitaciones para estas reformas. Y se dice, los proyectos de reforma de la Constitución podrán ser iniciados ya sea por un mensaje del presidente de la República o por una moción de cualquiera de los miembros del Congreso Nacional con las limitaciones señaladas en el inciso primero del artículo 65. Esas son las limitaciones a las que alude este procedimiento. Veamos qué es lo que dice el inciso primero del artículo 65 de la Constitución. Lo que dice es lo siguiente. Esto es bien importante porque el artículo 65 es el primer artículo que está dentro de un párrafo denominado formación de la ley. Y esto va a tener importancia, como vamos a ver en un ratito más. El inciso primero dice, las leyes pueden tener origen en la Cámara de Diputados o en el Senado por mensaje que dirija el presidente de la República o por moción de cualquiera de sus miembros. Y aquí viene la limitación. Las mociones no pueden ser firmadas por más de 10 diputados ni por más de 5 senadores. O sea, esta es la limitación a la que se alude respecto de la posibilidad de iniciar una reforma constitucional, hacer un proyecto de reforma constitucional. Entonces, obviamente, uno dirá, bueno, se alude al inciso primero del artículo 65, entonces la limitación es que los proyectos de reforma constitucional no pueden venir firmados por más de 10 diputados ni por más de 5 senadores. Claro, pero fíjense, el artículo 127 de la Constitución, pero ahora en su inciso tercero, establece lo siguiente. En lo no previsto en este capítulo, en el capítulo sobre reforma a la Constitución, serán aplicables a la tramitación de los proyectos de reforma constitucional las normas sobre formación de ley. Fíjense, debiendo respetarse además los quórums especiales que se establecen respecto de estos proyectos de reforma constitucional, que se requiere 3/5 partes de los diputados o senadores de ejercicio para que puedan prosperar. Ahora, esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque dicen, lo no previsto en este capítulo serán aplicables a la tramitación de los proyectos de reforma constitucional las normas sobre formación de la ley. Y como yo les conté, el artículo 65, ese que les había citado, está dentro del párrafo sobre formación de ley. Pero fíjense, ese artículo 65, en su inciso tercero, establece una norma que fija límites para proyectos de ley. ¿Y esos límites de proyecto de ley qué significa o qué involucran? Involucran que en ciertas materias solamente se puede legislar por iniciativa del presidente de la República. O sea, los parlamentarios no pueden presentar proyectos de ley acerca de determinadas materias. Y dentro de esas materias que establece el inciso tercero del artículo 65 de la Carta Fundamental, que no pueden ser materia de ley a partir de un proyecto de iniciativa parlamentaria, se encuentran, y está en su numeral 6, el establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que inciden en ella, tanto en el sector público como en el sector privado. Normas de seguridad social. Entonces, ¿qué es lo que dicen quienes afirman
que aquí tendríamos una inconstitucionalidad. Dicen, ¿sabe qué? Este proyecto de reforma constitucional solamente se pudo haber iniciado por una presentación hecha por el presidente de la República, por un mensaje del presidente de la República, porque se trata finalmente de una reforma constitucional que modifica o incide sobre normas de seguridad social vinculados a lo que es el régimen previsional. Entonces ese es el tema. Ellos dicen, mire, y esa limitación es aplicable por lo que es el inciso tercero del artículo 127 de la Carta Fundamental, que dice que en lo no previsto en el capítulo, ¿no?, de reforma de la Constitución son aplicables las normas vinculadas a la formación de la ley. Y dentro de las normas vinculadas a la formación de la ley están las materias de iniciativa exclusiva del presidente de la República. A ver, en conclusión, primero, sí, Sebastián Piñera tiene la posibilidad de llevar este proyecto de reforma constitucional al Tribunal Constitucional. Y en segundo lugar, sí, va a argumentar, entre otras cosas, porque esto ya se ha adelantado, por lo menos en esta fase por parte de sus ministros, de que este proyecto sería inconstitucional porque solamente se podría haber presentado y tramitado esta reforma a partir de un proyecto del presidente de la República, porque están estas limitaciones, ¿no? Y que serían aplicables porque hay una norma que se remite a las disposiciones sobre formación de ley en el capítulo 15 sobre reforma de la Constitución. Mi opinión es que acá no hay inconstitucionalidad alguna. Mi opinión es que efectivamente esto va a llegar probablemente al Tribunal Constitucional. Es una posibilidad, pero está abierta. Y el Tribunal Constitucional en ese caso sería competente para conocer de esta controversia. Pero a mi juicio aquí no hay inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque resulta que precisamente ese artículo 127 dice que en lo no previsto en este capítulo serán aplicables las normas de tramitación de los proyectos de ley a lo que son las reformas constitucionales. En lo no previsto en este capítulo, pero como ya les conté hace un rato, el inciso primero del artículo 127 señala: los proyectos de reforma constitucional podrán ser iniciados ya sea por mensaje del presidente o por iniciativa de los parlamentarios. Y señala, con las limitaciones indicadas en el inciso primero del artículo 65. O sea, hace alusión específicamente como limitación solo a aquellas establecidas en el inciso primero del artículo 65, que tiene que ver con que no pueden ser firmadas por más de 10 diputados ni por más de 5 senadores. No alude al inciso tercero de lo que es el artículo 65, donde se establecen aquellas materias que son de iniciativa exclusiva del presidente. Como pueden ver, entonces, las limitaciones sí están regladas y previstas en el capítulo 15 de la Carta Fundamental sobre reforma de la Constitución. Y por lo tanto no se aplica este reenvío, ¿no? Esta disposición que dice, miren, lo no previsto, nos vamos completo a las normas sobre formación de ley. No, ¿sabe qué? Las limitaciones para que los parlamentarios puedan presentar proyectos de reforma constitucional sí están previstas en el capítulo 15 y tienen que ver con el número de parlamentarios que las pueden firmar, como máximo. Por lo tanto, yo creo que esa es la situación, que es un largo camino que correr todavía para poder hacer de que este proyecto del 10% vea la luz, pero se van a generar muchas controversias como las que les acabo de contar, y respecto a las cuales yo creo que es importante conocer cuáles son los argumentos, cuáles son además sus debilidades y sus fortalezas, para los efectos de que se genere un debate que sea profundo y que además permita, ¿no?, de que esta democracia, que es una democracia más bien entre comillas que una realidad, pueda funcionar finalmente en beneficio de gran parte de la ciudadanía y además representando lo que es la voluntad popular, la soberanía popular, que eso no es populismo, sino es cómo funciona una democracia representativa de verdad, especialmente cuando ya estamos bastante adentro del siglo XXI.